tema de investigación y los problemas que ocurren. Entonces, Lorenzo está ya próximo a titularse de doctor, ya vamos por el examen final, que será en un par de meses. Son correcciones menores. Y en ese tránsito de 8 semestres, bueno, ha cambiado, primero eran 6, luego 8. Pues Lorenzo, bueno, tenía una inquietud de qué tanto el tipo de cambio, un tipo de cambio competitivo, podría generar crecimiento económico. Pues hay un grupo hay una vertiente de literatura reciente, digamos, de los últimos 15 años, que plantean que los países asiáticos pues manipularon y han manipulado su tipo de cambio para que sea competitivo, que no sea manejado por el mercado, sino por el gobierno, por la autoridad central, y que determinen un tipo de cambio muy depreciado y que ese tipo de cambio depreciado sea un factor de crecimiento económico. Y bueno, yo en algún punto escribí un par de artículos sobre eso y lo demostré para un periodo muy largo, desde 1950 hasta 2016, una cosa así, y encontré evidencia econométrica de que así era. O sea, si hubiéramos tenido un tipo de cambio más competitivo, no necesariamente de depreciaciones continuas, sino mantener un tipo de cambio depreciado, con intervenciones muy administradas, podría haber tenido un efecto de crecimiento económico. Sin embargo, la literatura también dice que hay hallazgos que dicen que esto no necesariamente es así, y particularmente desde el año 2009, en donde los factores financieros han entrado en juego, los tipos de cambio ya no pueden ser tan fácilmente administrados, entre comillas, por la autoridad, bajo este enfoque de hacer tipos de cambio competitivos, y han entrado en juego factores de tipo financiero, por la movilidad de capitales que empezó desde 2001 con la quiebra de Enron, la crisis.com, y luego el gran problema financiero mundial de las crisis hipotecarias, y luego en adelante, 2014, hubo una recesión corta en Estados Unidos que nos tocó a nosotros también. Los términos de intercambio se modificaron de manera muy importante. Y bueno, esa fue digamos, el contexto donde Lorenzo empezó a hacer su tesis doctoral. Entonces yo le decía, mira, ¿por qué no calculamos un tipo de cambio real de equilibrio y vemos los desalineamientos hacia arriba, o sea, apreciaciones cambiarias y depreciaciones cambiarias, y vemos efectos asimétricos, que ahora se está estudiando mucho eso con modelos no lineales de ARDL, ¿no? Entonces, pues bueno, pasaron muchas cosas, estudiamos canales de transmisión del tipo de cambio, o sea, ¿por qué el tipo de cambio impactaría el crecimiento económico? Entonces había factores de desarrollo, factores de comercio, factores de términos de intercambio, factores de inflación, factores de distribución del ingreso. Y ahí estuvimos un buen rato en sus avances, ¿no? Y al final, Lorenzo, como ocurre muchas veces en la vida, pues uno dice, no, pues no eres tú, Sandra, eres Patricia, ¿no? Con lo que me voy a casar y pues gracias por haber estado. Estuvimos 3 años y ahora pues cambiamos las cosas. Entonces Lorenzo cambió su problema de investigación y casualmente se inserta mucho en la línea de investigación mía, que es tratar de buscar explicaciones no alternas, sino adicionales de por qué la economía mexicana crece muy poco desde hace mucho tiempo. A pesar de tener un TLC, ahora un TEMEC, a pesar de estar integrados con Estados Unidos, tener 20 y tantos acuerdos comerciales, somos de los países que tienen más acuerdos comerciales. Entonces, bueno, yo lo que le dije a Lorenzo, mira, ¿por qué no? Él adoptó un enfoque más financiero, más de un modelo de stock and flows, es un modelo de flujos y acervos que cuadran, y estos son modelos que ya tienen tiempo. Le gustó mucho más hacer eso, pero dentro de la explicación de si el crecimiento económico está asociado con el tipo de cambio. Entonces, finalmente cuento la historia, espero no haber dicho algo que no corresponda a Lorenzo, pero bueno, ahí como tu director creo que estamos. El documento ya está muy avanzado, como dije, se va a terminar. Entonces le dije a Lorenzo, mira, ¿por qué no recuperamos cosas que se fueron quedando en el camino? Es decir, fuiste cambiando de orientación, de metodología. ¿Y por qué no recuperamos varios modelos que teníamos donde estimamos al tipo de cambio real? Porque queríamos calcular un tipo de cambio real de equilibrio, que es digamos, para ciertos enfoques teóricos eso es imposible, o sea, no entra en la concepción paradigmática. Es más,
de tipo neoclásico, ¿no? En fin, entonces había una serie de, digamos, de cosas ahí a discutir. Y entonces le dije, mira, ¿por qué no recuperamos de qué depende el tipo de cambio real en México? O sea, simplemente hagamos de lo mucho que ya tienes tú, que se quedó en el camino, recuperemos esas partes y podemos sacar 2 o 3 papers. De hecho, este es uno que ya está en dictamen. Y el título está en inglés porque, bueno, lo mandamos a una revista extranjera. Y entonces lo que queremos hacer en este trabajo es, primero, recuperar piezas que fuimos dejando en el camino, o sea, que son muy útiles, o sea, porque, o sea, muchos chavos creen que hacer una tesis es una sentada de una semana y escribes y ya. No, escribes miles de cuartillas que se van quedando y esas cuartillas bien pueden ser artículos, pueden ser intervenciones en seminarios, pueden ser conferencias, ¿no? Como es el caso de hoy, es un artículo que creo que tendrá, espero que tenga buena suerte y que nos motiva a estar aquí hoy, ¿no? Entonces, finalmente lo que hicimos Lorenzo y yo en este artículo fue de esas piezas que se fueron quedando en el camino, que él cambió la orientación de su trabajo, es de cómo se determina el tipo de cambio real en México. Entonces, bueno, hay un enfoque muy macroeconómico que dice que el tipo de cambio real se determina por factores estrictamente macros, ¿no? Como los que vamos a ver ahora. Pero lo que hemos visto también es que, y eso fue uno de los avances de Lorenzo en su proceso de doctorado, que habían aparecido crecientemente factores financieros. Entonces, podríamos hacer una mezcla de factores macro, digamos, factores reales, con factores más de tipo monetario, financiero, ¿no? Y que a partir de esto podríamos tener una comprensión más integral de cómo se mueve un tipo de cambio real en las condiciones como un país como el nuestro, ¿no? Eh, establecimos que el periodo de estimación podría ser largo, pero lo que sería más adecuado es que lo hiciéramos desde 2001, porque 2001 fue cuando es una primera crisis que tiene que ver con más factores financieros como la quiebra de Enron y otras empresas que cotizaban en bolsa en Estados Unidos, Nasdaq, etcétera. Y además en 2001 es cuando se establece de manera ya más clara el enfoque de objetivos de inflación del Banco Central, donde el mecanismo de intervención es la tasa de interés, ¿no? Y anuncios, digamos, una política de comunicación cercana con la sociedad. Y ahí encontramos que hubo algunos cambios, un cambio estructural muy importante y que lo probamos econométricamente. Entonces también yo quería tener esta oportunidad para que los muchachos, los chavos que nos están escuchando, vean que una tesis, un artículo de investigación es un proceso de ensayo-error. Es decir, no es una sentada, no es copiar, pegar, sino que es un proceso de análisis, de reflexión, de ensayo-error, de fracaso, de acierto, y que finalmente eso va conduciendo a un artículo como el que ahora estamos compartiendo. Entonces, eso es muy importante para que vean que la investigación es un proceso cuidadoso, un proceso que está plagado de, yo no le llamaría de fracasos, no, de aprendizajes, que va uno le van dejando a uno muchas cosas y muchos productos en el camino. Entonces, más allá de que Lorenzo presentara nada más los aciertos del documento, yo quería tener esta oportunidad para que también los que nos están escuchando y nos están viendo pudieran ver que esto es producto de un proceso largo, la investigación, pero es muy gratificante, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Lorenzo, pues adelante, ¿no? Por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por haberme invitado y darme la posibilidad de presentarles nuestro trabajo. Les voy a compartir la pantalla, así que pueden ver la presentación. Un segundito, por favor. ¿Me avisan si ya pueden ver, por favor? Sí. Sí, yo. Bueno, perfecto. Entonces, sobre título, historia, yo creo que ya el doctor Loria muy amablemente hizo una introducción muy profunda. Entonces, yo pasaría a comentarle cuál ha sido la motivación de este trabajo en el sentido más de los hechos estilizados, de lo que vimos. Y como comentaba el doctor Loria, nuestra inquietud fue qué mueve el tipo de cambio y por qué ha aumentado su volatilidad. Y si eso ha sido de alguna manera relacionado con la creciente integración financiera
a los mercados financieros internacionales de la economía mexicana. Y eso creemos que es significativo, sobre todo a partir del 2009. Entonces podemos ver que antes de este periodo el tipo de cambio real, bilateral, en este caso de Porto, se comportaba de una forma, así decirla, estacionaria, alrededor de un promedio de 83 puntos del índice, con una deviación estándar bastante baja, de 4 puntos. Deviación estándar que es una medida de volatilidad. Sin embargo, a partir de la crisis, pues vemos que picos y caídas se han alternado con una frecuencia mayor. La serie ya no se puede definir en una serie y ser una serie estacionaria, digamos. Su promedio ha aumentado mucho y también su volatilidad, la deviación estándar, ha crecido de 3 veces. Entonces, nuestra inquietud nace de esta gráfica, del por qué se ha comportado de esta manera y qué es lo que está atrás de este proceso. En particular, vemos un hecho importante, es la gran subida desde el 2014, que ha coincidido tanto con el cambio que a partir del 2013 se hizo en la política monetaria de los Estados Unidos y la caída del petróleo que ha habido a finales del 2014. Vemos que este no fue nada más un choque que se absorbió y se regresó al promedio original, sino que a partir de este momento la divisa ya no está regresando a sus niveles, digamos, de más largo plazo. Entonces, nuestra pregunta es si existen factores financieros que se juntan a los macroeconómicos y que hacen que los choques sean permanentes, digamos. Porque, como comentaba el doctor Loria, en la revisión de la literatura de lo que son tanto los determinantes del tipo de cambio real cuanto el cálculo del tipo de cambio real de equilibrio, los factores financieros se consideran choques transitorios de corto plazo y casi no tan relevantes, digamos. Y nosotros queremos comprobar que no, que existe un conjunto macroeconómico y financiero a partir del 2001 que no solamente coincidió con los hechos mencionados por el doctor Loria, sino también agregaría que es cuando México empieza una política de inflation targeting, es decir, decide dejar fluctuar, absorbir los choques de la economía al tipo de cambio nominal a cambio de una estabilidad de precio. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un marco analítico que hicimos, los hechos estilizados, marco analíticos que nos determina 5 determinantes del tipo de cambio real, cómo se han comportado estos determinantes y la comprobación econométrica de nuestros. Bueno, empezamos para dar un contexto analítico de nuestra hipótesis, de nuestra teoría, desde la paridad cubierta de tasas de interés, que es una regla financiera que nos dice que un inversor extranjero decide de invertir en bonos mexicanos, en el ejemplo de México, si la tasa de interés que estos bonos pagan es igual a la tasa de interés que existe en los mercados internacionales, más lo que él se espera de la depreciación que será de la divisa mexicana, más que se ha pagado una prima de riesgo, porque los bonos mexicanos, en el caso que haya una turbulencia financiera, no tendrán una liquidez igual a otros bonos de economía más maduras. Entonces, si todas estas condiciones se cumplen, un inversionista extranjero moverá sus capitales, sus flujos de cartera hacia la economía mexicana, y si ya no se cumplen, pues los mueves y se mueve a rebalancear, digamos, su cartera, su portafolio. Entonces, de esta regla bastante básica, digamos, nosotros podemos definir qué es la depreciación esperada, que no es nada más otra cosa que lo que yo me espero sea el tipo de cambio esperado, dado el tipo de cambio que está cotizando. Entonces, juntando la Fórmula 1 y la Fórmula 2, podemos encontrar que hay 3 determinantes del tipo de cambio nominal, y estos son las expectativas, la esperada, la política monetaria, que es dada por los diferenciales de tasas de interés domésticos con los extranjeros, y la RO, que es la prima de riesgo del país. Pero si hacemos un pasito más allá, podemos utilizar el tipo de cambio nominal adentro de la fórmula del tipo de cambio real, que es dada por el tipo de cambio nominal ajustado por precios extranjeros y domésticos. Entonces, en la fórmula 4 estamos expresando el tipo de cambio real por los 3 canales, por los 3 determinantes que acabo de mencionar, ajustados por los precios extranjeros y domésticos. En la literatura, la definición de precios, tanto extranjeros cuanto domésticos, es dada y nos dice que los precios son definidos por un conjunto de precios transables y no transables.
Los precios transables son los precios de los productos y servicios que se pueden exportar. Los precios de los no transables son aquellos productos y servicios que se consuman en la economía doméstica y que no se pueden exportar. El ejemplo de estos últimos, por ejemplo, un corte de pelo, un servicio de mudanza, estos son servicios que no se pueden exportar. Entonces, la relación en una economía de los precios transables y no transables define el nivel de precios. Si utilizamos esta información en la ecuación, la sustituimos en la ecuación 4 que la acabo de mostrar, pues obtenemos la ecuación 7, que nos dice nada más que los tres determinantes que mencioné antes, es decir, expectativas nominales, política monetaria y prima de riesgo, tienen dos complementarios macroeconómicos que son la relación de precios transables extranjeros y nacionales, que otra cosa no es que los términos de intercambios, digamos, más la relación de los precios no transables a transables de una economía con respecto a una economía extranjera. Con respecto a este último determinante se conoce en la literatura como el efecto Balassa-Samuelson. Este efecto nos dice básicamente lo siguiente. Si una economía está en una trayectoria, digamos, de crecimiento económico, de incremento de productividad, también subirá el salario real de esta economía y habrá un efecto sobre la inflación del país. Es decir, habrá un incremento en los precios de los no transables. Al aumentar el precio de los no transables, los extranjeros que llegan a México, por ejemplo, pueden comprar con su divisa una cantidad menor de bienes. Entonces, al aumentar el valor de los precios no transables, hay una apreciación real de la moneda, porque el tipo de cambio real no es otra cosa que expresar el tipo de cambio nominal por una canasta de bienes, por la cantidad de bienes que uno puede comprar. Entonces, si nosotros relacionamos los precios no transables en diferentes países, podemos también relacionar cómo se desempeñan en términos reales sus divisas. Entonces, de estas, digamos, pequeñitas ecuaciones, nos quedamos con 5 determinantes. Como les comentabas, las expectativas nominales de la divisa, que nosotros medimos con la tasa forward, la tasa a plazo, que es una medida convencional en los mercados financieros para evaluar el precio futuro del tipo de cambio. Y con el riesgo cambiario, nosotros utilizamos en nuestro estudio la variable VIX, que es un indicador de volatilidad internacional medida por precios de las opciones. Y hicimos esta elección basándonos en un estudio del Banco de México de análisis de componentes principales, la cual dice que el riesgo de divisa del peso mexicano es generado, el principal componente es la volatilidad internacional. Y eso nos conecta a la hipótesis principal, digamos, ¿no? Que México, siendo un país en desarrollo, tiene una percepción en los mercados financieros de riesgo, aun cuando sus fundamentales macroeconómicos quizá no son tan de riesgo. Y la política monetaria medimos un diferencial de tasas de intereses a un año, y los términos de intercambios, la serie nos la da el Banco Central de México, y por fin, digamos, el efecto de los transables a no transables, que denominamos TNT, que es el efecto Balassa-Samuelson, lo calculamos siguiendo McDonald y Clark, como la relación de precios, el índice de precios de inflación, digamos, a los precios al productor entre las dos economías. Entonces, habiendo definido, digamos, estos 5 determinantes, lo que les voy a mostrar es cómo se portaron en este periodo bajo investigación. Entonces, le reporto en el lado derecho la parte, digamos, real, es decir, tipo de cambio real y los términos de intercambio, y en el lado izquierdo la parte financiera y monetaria, es decir, la tasa forward del tipo de cambio a un año y el diferencial de tasas de interés. Bueno, entonces sabemos que el mercado, a partir del 2009, se inundó de liquidez internacional por las políticas tomadas en los principales bancos centrales mundiales. Y esto generó muchos flujos a economías emergentes y
estos flujos se dirigieron a estas economías en búsqueda de rendimientos mayores, de ganancias mayores, sobre los bonos, digamos, o otros activos financieros. Eso generó una confianza en los inversionistas extranjeros, en los cuales se puede ver por la caída de la tasa de la F, de la tasa forward, lo que nos dice que los agentes estaban esperando una apreciación cambiaria. Y eso se ha acompañado por un proceso de relajación del diferencial de tasas de interés. A eso se ha acompañado también una mejoría en el precio del petróleo después de la crisis, el cual alcanzó un máximo de 110 dólares por barril en el 2000, a mediados del 2014, que hizo que se incrementaron los términos de intercambio, se mejoraron los términos de intercambio de México. Y todo eso fue muy bonito porque apreció el tipo de cambio real y vio la estabilidad que vimos antes. Sin embargo, en el 2014, cuando cambian las políticas, aumenta el diferencial de tasas de interés, aumenta también las expectativas de depreciación de la divisa en términos nominales, caen los tipos, cae los términos de intercambio por la caída del precio del petróleo, y si vemos la línea azul de RER, Real Exchange Rate, hay una fuerte depreciación a partir del 2014. Y a todo esto se le acompañó que el VIX, es decir, nuestro indicador de prima de riesgo, pues ha tenido un desempeño a partir del 2008, pues mucho más volátil, con mucho más subida y bajadas, y nuestro indicador de precios relativos ve una fuerte, reporta una fuerte caída a partir del 2014. Entonces, habiendo definido un poco cómo se han movido todas estas variables en su conjunto, nuestra hipótesis en términos econométricos es la siguiente. Es que entonces hay una relación entre Q y estas 5 variables, y que los efectos de estas variables sean, en el caso de los términos de intercambio, una mejoría en los términos de intercambio aprecie la divisa en términos reales. Un signo negativo, es decir, una bajada del tipo de cambio real, representa una apreciación. Que las subidas de los precios relativos en México en relación a Estados Unidos generan también apreciaciones reales. Que si los agentes internacionales o también los agentes de mercado se esperan que la divisa se deprecie en términos nominales, también hay una depreciación en términos reales. Que si la tasa de interés de México, son el diferencial con Estados Unidos, sube, haya una apreciación cambiaria en términos real. Y por fin, que si aumenta la prima de riesgo, haya una depreciación real. Entonces, la novedad para el caso mexicano es introducir en la ecuación de largo plazo, bueno, comprobar que existe una relación de largo plazo entre las variables macroeconómicas, pero entre también la F y la RO, es decir, las expectativas y la tasa, la prima de riesgo. Para cumplir con la comprobación de una relación de largo plazo entre este conjunto de variables, tenemos antes que definir si estas variables son el orden de integración. El orden de integración, pues, no es lo mismo en estas variables. Algunas son financieras y cero, es decir, son estacionarias en su media varianza, mientras que otras, las reales, son integradas de orden 1, es decir, tienen tendencias en el tiempo y no tienen una constante, no tienen el mismo promedio y la misma varianza. Entonces, habiendo definido que tenemos un conjunto de variables mixtas, pues la estrategia que decidimos elegir fue la siguiente. Antes que todo, comprobar la existencia de cointegración utilizando el bound test de Pasaran y Pastrana-Shin. Una vez que comprobamos que sí existe una relación de largo plazo, pues pasamos a una estimación ARDL, que es un modelo autoregresivo con rezagos distribuidos, que nos ayuda a comprobar, bueno, estimar los coeficientes de corto plazo, y al mismo tiempo nos hace estimar el modelo de corrección del error para los parámetros de largo plazo. Una vez que estimamos esta relación, vemos quién son las variables significativas y quién no, y utilizamos las variables significativas en una reparametrización a través de cointegración de Johansen, las cuales nos permite de comprobar si
los signos son correctos, si las variables son significativas, y también nos dan funciones de impulso-respuesta y descomposición de variables. Entonces, como les comentaba, el primer paso fue comprobar la existencia de una relación de largo plazo entre el conjunto de variables determinantes que propusimos. Y esto se hace con el bound test, que no es otra cosa que expresar la siguiente ecuación, que nos dice que las variaciones en el tipo de cambio real son iguales a la suma de las variaciones en el tipo de cambio real anteriores, a las sumas de las variaciones de L de nuestro conjunto de información, los determinantes, pero más hay un efecto del nivel de tanto el tipo de cambio real cuanto de sus determinantes. Las variables y niveles no, generalmente, bueno, sí, generalmente en econometría nos dan una relación de largo plazo. Entonces, si los coeficientes de phi1 y de phi2 son estadísticamente significativos, bueno, son conjuntamente significativos, entonces existirá una relación de largo plazo en el conjunto de variables que estamos estimando. El test funciona de la siguiente manera. Dado el número de variables y dado el número de variables, perdón, se calcula un umbral, una f de umbral superior y una f de umbral inferior, que reporto al final de la tabla. Si el estadístico f cae adentro de este umbral, el test no es significativo. Si cae por arriba del umbral superior, hay una cointegración de largo plazo. Si cae por debajo, las variables no son integradas en el largo plazo. Pues cuando nosotros estimamos este test para todo el conjunto de información, del 2001 al 2019, pues vemos que el estadístico cae justamente en el medio de los dos umbrales, entonces el test no es conclusivo. Pero se vuelve fuertemente, estadísticamente muy significativo a partir para el conjunto 2009-2019, el cual nos hace concluir que para este periodo hay una cointegración entre el conjunto de determinantes financieros y macroeconómicos. Sin embargo, cuando estimamos el mismo test para el periodo 2009-2008, podemos ver que no existe cointegración y que entonces no se puede hablar de un efecto conjunto de las variables macro y financieras sobre el tipo de cambio real. Teniendo estos resultados presentes, estimamos para el periodo 2009-2019 un modelo de autoregresivo de distribución de rezagos. Para estimar cada rezago óptimo por los determinantes del tipo de cambio real, seleccionamos los rezagos por medio de un algoritmo que nos ofrece el paquete estadístico que utilizamos y que en base al criterio de Schwartz nos calcula cuál es la mejor bondad de ajuste entre diferentes combinaciones de rezagos en los determinantes. Nos dio el resultado que reporta entre paréntesis. Estimamos entonces este modelo ARDL para el periodo 2009-2019 y encontramos, sin embargo, que la variable ID, o sea, el diferencial de tasas de interés, no era significativo. Y entonces atribuimos este comportamiento, si se recuerdan las láminas de los hechos estilizados, a la fuerte correlación que hay entre las tasas de interés y la tasa de cambio forward. Y esto es porque esto no quiere decir que la tasa de interés no es un determinante del tipo de cambio real, sino que la información de esta variable ya está incorporada en la fuerte correlación que tiene con la tasa forward. Entonces, al utilizar ambas variables en la estimación nos da colinealidad y una de las dos variables no es significativa. Habiendo encontrado eso, volvimos a estimar el modelo sin la tasa de interés y es el modelo 2. Entonces pudimos encontrar tanto los parámetros de largo plazo cuanto los de corto plazo. Si nos enfocamos en los de corto plazo, que están dando por las sumas de todos los parámetros por cada rezago, pues reporté solo significativos. Encontramos que son significativos en el corto plazo los parámetros para la Q misma, es decir, si el tipo de cambio real sufre un choque hoy, pues este choque permanece en el tiempo, no desvanece. Pero también encontramos que los términos de intercambio tienen un efecto muy fuerte y con el signo que nos esperábamos en el corto plazo, y es decir, que si en el corto plazo mejoran los términos de intercambio, se aprecia la divisa en términos real.
También encontramos significancia estadística para los precios relativos, es decir, se mejoran, bueno, si suben los precios relativos en México, se aprecia el tipo de cambio, y por fin las dos variables financieras, la F y Rho, también son estadísticamente significativas, aun si sus coeficientes son más bajos de las dos variables reales. Con esta información bueno, calculamos el modelo de corrección del error para los coeficientes de largo plazo, que reporto en el lado derecho de esta lámina, y que nos dice esta estimación. Esta estimación nos dice que, otra vez, los términos de intercambio son la variable que más afecta a la trayectoria de largo plazo del tipo de cambio real. Sin embargo, nos dice la estimación de largo plazo que los precios relativos en el largo plazo no tienen un efecto estadísticamente significativo. Y nuestra interpretación de esto es el hecho que se adoptó inflation targeting y para el periodo que tenemos estimado, pues la inflación estuvo, digamos, bajo control. No hubo periodos de fuerte desalineaciones de lo que es el target de la banca central. Entonces, pues en el largo plazo la inflación, los precios domésticos, digamos, no juegan un papel muy fuerte en la trayectoria del tipo de cambio real. Sin embargo, encontramos, y esto creo que es un hallazgo importante, que en el largo plazo, tanto las expectativas medidas por la tasa de interés, por la tasa forward, cuanto el riesgo, tienen un efecto significativo en la trayectoria del tipo de cambio real. Entonces, lo que hicimos fue volver a estimar esta ecuación, sin embargo, le quitamos el efecto no significativos de los precios relativos. Utilizamos, en este caso, la cointegración de Johansen y utilizamos el conjunto, entonces, del tipo de cambio real, de los términos de intercambio, de la tasa forward y del riesgo país. La estimación nos dice que existe una relación, otra vez nos confirma la relación de largo plazo estadísticamente significativa entre el conjunto macrofinanciero que propusimos y nos rebalancea un poquito los coeficientes. En este caso vemos que ahora los términos de intercambio, si mejoran de un 10%, no podemos esperar una apreciación cambiaria real del 6.3%, mientras que si sumamos los dos coeficientes financieros, digamos la F y Rho, encontramos que tienen una suma de 0.27, es decir, si hay una depreciación, si hay una caída en estas variables financieras del 10%, pues nos podemos esperar una depreciación cambiaria real en el largo plazo de 2.7%. Esta metodología de integración de Johansen es muy importante para calcular qué son los impulsos de respuestas, es decir, cómo varía el sistema frente a desviaciones estándar, a choque de una desviación estándar en las variables. Entonces, aquí reportamos que una respuesta del tipo de cambio real frente a choques del tipo de cambio real tiene un efecto de largo plazo, digamos, y no hay un regreso a su valor estacionario, digamos. Pero esto es aún más importante en las demás variables, es decir, un choque de una desviación estándar en los términos de intercambio aprecia la divisa en el largo plazo y aún más importante, si vemos la variable F y Rho, pues si hay turbulencias financieras, pues esas turbulencias ya no tienen los efectos transitorios y de corto plazo que nos dice la teoría convencional sobre los determinantes de tipo de cambio real, sino vemos que la respuesta de la Q es de una depreciación y es de una depreciación que no regresa a su estado estacionario inicial. Otra herramienta muy importante de esta metodología es el cálculo de a quién se puede atribuir a cuál variable se atribuye la varianza en el tipo de cambio real. Y vemos que confirma, digamos, esta estimación que los términos de intercambio tienen un efecto muy importante porque después de 30 trimestres todavía representan el 56% de la variación en el tipo de cambio real. Sin embargo, vemos también que
Otra vez, si sumamos los efectos financieros de la FDRO, pues tenemos un casi 24% de variación después de 30 trimestres, que es dada por factores financieros. Y una vez más, confirmamos que estos factores no son despreciables en el largo plazo, sino que los choques pues, se suman y la trayectoria del tipo de cambio real en el largo plazo es afectada por el repetirse de estos constantes choques financieros que se alternan. Entonces, bueno, yo creo que este estudio de determinantes nos dio tres resultados muy importantes para el tipo de cambio real en México. El primero es que ya no podemos considerar que el tipo de cambio real es un fenómeno puramente macroeconómico, que dependa puramente de los fundamentales macroeconómicos del país. De hecho, México ha tenido fundamentales macroeconómicos muy fuertes hasta la caída del precio del petróleo, y de ahí se ha depreciado constantemente la divisa, aun si hubo políticas de austeridad, digamos. Entonces, los fundamentales macro no son el único elemento que hay que considerar, hay los elementos financieros. Aún así, hay que reconocer que el tipo de cambio real se ve muy afectados por los términos de intercambios, y esto por la relación que el petróleo tiene, como sabemos, con el presupuesto del gobierno, pero en el largo plazo se generan histéresis por los choques en las variables financieras. Y bueno, esto sería todo. Mi presentación fue un poquito más rápida, creía que iba a ser 25 minutos de presentación, pero quizá tenemos más tiempo para reflexionar. Les agradezco mucho la atención. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Si les parece, podemos pasar ahora a la sección dedicada a las intervenciones que hace nuestros asistentes a través de preguntas o comentarios hacia nuestros ponentes. Entonces, por favor, hagan llegar sus intervenciones vía chat, o si quieren, levanten su manita virtual y lo podemos ir externando. Entonces, tenemos acá un par, si me permiten, las voy a leer y tendrán unos minutos para responder tanto el doctor como Lorenzo. Eric pregunta o dice, si las expectativas de tipo de cambio son tan significativas en el tipo de cambio real, ¿se puede hablar de que en 2014 existe un efecto overshooting y estamos en riesgo de que ocurra un efecto similar en la actualidad? La segunda, la pregunta Carlos Santana. Cuando el paper sea aceptado por la revista, ¿podrían compartirlo o cómo podrían llegar a él? Listo. ¿Solamente las dos preguntas? De momento sí. Ok, si ¿quieres contestar tú o yo, Lorenzo? ¿Cómo prefiere, doctor? Si quiere... Bueno, la primera, la más fácil, pues sí, lo compartimos con mucho gusto, ¿no? El artículo, por supuesto, ¿no? La segunda es, bueno, las expectativas del tipo de cambio, como vimos, son muy importantes, ¿no? A ver si te puedes ir al acetato donde tienes el parámetro que estimamos, Lorenzo, por favor. Sí, vuelvo a compartir entonces. Creo que aquí te referías, Eric, al fenómeno que Dornbush encontró como el overshooting, ¿no? Que es un sobredisparo del tipo de cambio, es decir, frente a expectativas de depreciación, es decir, cuando, digamos, lo que hay que ver es que el precio del petróleo determina muchísimo, a pesar de que no es el principal factor de divisas. O sea, ahora ya es más las remesas, por ejemplo, y la inversión extranjera, bueno, se cayó también. Pero a pesar de que el petróleo no es el principal proveedor de divisas al país, el precio del petróleo es fundamental como señalizador de expectativas cambiarias. Entonces ahí vemos que, digamos, el parámetro asociado a lo que espera la gente, o sea, las expectativas, lo que el mercado espera, ¿no? Tiene un efecto significativo e importante, o sea, no es el mayor, pero es importante en términos de expectativas. Puedes generar un efecto de overshooting, o sea, que hay un efecto de que se sobreajusta y después regresa a un nuevo nivel de equilibrio, ¿no? Que es lo que encontramos nosotros. Es decir, el tipo de cambio, una vez que se deprecia, no regresa a su nivel anterior, sino que
se ubique en otra trayectoria de largo plazo, ¿no? Entonces sí, sin duda las expectativas cambiarias, ¿no? son muy importantes, así también como lo que se llama riesgo país, ¿no? O la prima de riesgo, que tiene que ver con las calificadoras internacionales, hacen de la deuda, ¿no? Y de la probabilidad de no pagar la deuda, ¿no? O de volverse bonos de riesgo, y eso también se incorpora en la determinación del tipo de cambio real. ¿Algo más que quieran agregar respecto a...? Sí, perdón. Bueno, yo te contesto mostrando, bueno, la primera parte vemos que en 2001 a 2008 se quedó muy, digamos, estacionario el tipo de cambio real, y si vemos aquí, la línea azul nos dijo que las expectativas estaban a la baja, pero en cuanto las expectativas suben, pues sube también el tipo de cambio real. Y entonces, las expectativas yo creo que hoy en día juegan un papel muy importante. Y te doy un ejemplo más reciente, por ejemplo. Hace 3 semanas vimos, no, un poquito más, vimos que hubo mucha confianza en los mercados financieros que todo se había resuelto con una vacuna. Y vimos que el dólar se empezó a depreciar y los países emergentes de repente otra vez recibieron flujos de capitales, recibieron confianza y apreciaron su divisa. En cuanto se aprueba o hasta antes se aprueba el paquete de rescate a la economía, digamos, o el paquete de política fiscal de Estados Unidos, de repente todos los analistas de mercado empiezan a hablar de inflación en Estados Unidos, de regreso al comprar, digamos, bienes, ¿cómo se llama? Esto es como el oro, digamos, bienes de refugios. Y entonces, en una semana cambia el sentimiento de los mercados y otra vez el peso mexicano, entre otras divisas, se deprecia muchísimo. Y si ves también las depreciaciones que hubo a partir de abril, pues fueron brutales y fueron todas acompañadas de caídas de las expectativas por parte de los operadores de mercados. Y esto yo creo que se debe a esta enorme liquidez. O sea, si ellos tienen toda esta liquidez para invertir, pues necesitan mover capitales porque tienen tanto dinero para invertir que lo necesitan mover de acuerdo a lo que se espera en el futuro. Gracias. Había levantado la manita virtual el doctor Santiago, entonces, por favor, doctor, adelante. Y no sé cómo bajarla, ese es el problema. Excelente. Bueno, primero felicitaciones a Eduardo y a Lorenzo. Me parece un trabajo muy bueno que despierta una serie de preguntas que eso es lo que tiene que hacer una investigación también, ¿no? Esta es la investigación terminada, está en proceso de publicación. A partir de ahora uno se puede seguir reflexionando a partir de los resultados que se han obtenido. Además también me gustó mucho el mensaje para los alumnos del doctor Loría, de mantener tal vez las inquietudes muy generales, pero las preguntas de los trabajos de tesis muy particulares, para que se puedan terminar en tiempo y en forma, y sean también una experiencia interesante para ustedes y no una experiencia traumática. Del trabajo, a mí, yo comparto la visión que presentan en este trabajo. Además, me parece que es interesante cuadrarlo a este trabajo en la disyuntiva entre si el tipo de cambio real, es decir, en los modelos macroeconómicos nuevos keynesianos, que son muy utilizados por las autoridades como los bancos centrales, el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal es un residuo en los modelos nuevos keynesianos. Y ustedes lo que están planteando claramente es que el residuo es el tipo de cambio real, es decir, hay consecuencias reales de la variación de las variables financieras. Y hay un problema que tengo con el discurso que estaba comentando Lorenzo, que es que el volumen
de la liquidez que tú destacas no se ve en el trabajo econométrico. Entonces, lo que yo veo solamente es la tasa de interés. Entonces, ese es un problema que yo también he tenido, porque uno dice que aumenta la liquidez, pero en realidad la liquidez aumenta en estos modelos porque está bajando la tasa de interés y no porque hay un incremento en el volumen de activos que andan dando vueltas por el mundo. No sé si ahí hay algún tipo de comentario para realizar. Yo estoy trabajando algo similar y hay una cuestión que también se refleja en su presentación, pero no en el modelo econométrico, que es el aumento en la volatilidad. No sé si, porque el modelo diría que hay heterocedasticidad, entonces algunos supuestos de ARDL o de los modelos de cointegración al estilo Johansen no estarían cumpliendo, y habría que ver si se podría aplicar otro tipo de metodología que incorpore algunos problemas de volatilidad. Esas serían las dos preguntas. Y después un simple comentario, creo que defendiendo el modelo, es que si bien los parámetros de la variable financiera son pequeños, la magnitud de sus variaciones es muy grande. En contraste, me parece, con la de los términos de intercambio, que el parámetro es más grande, pero la magnitud de las modificaciones de esta variable son menores. Eso es lo que estaba pensando mientras que presentaban el trabajo. Pero de nuevo, finalmente, felicitarlos y invitar a los... Y me quedo con ganas de leerlo cuando esté disponible. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar que el modelo está bien especificado, o sea, no tiene problemas de heterocedasticidad. O sea, uno pensaría que sí por la volatilidad, pero el modelo logra captar bien la heterocedasticidad. De hecho, o sea, no queríamos probar la volatilidad, porque para ello hubiéramos hecho un modelo Garch, ¿no? O de las familias de esos modelos de Engel, Granger, ¿no? Son modelar la volatilidad, que ese podría ser otro trabajo, ¿no? Ver, modelar justamente la volatilidad. Pero acá no, realmente nos llamó la atención que los parámetros financieros, que es Rho más F, su suma sea 0.27, ¿no? Contra términos de intercambio, que es mucho mayor. Es decir, yo habría pensado, o sea, antes de hacer estimar el modelo, yo pensaba que iba a ser al revés, que cada vez que habían ido adquiriendo mucho más peso las variables financieras y que eran las de mayor peso, ¿no? Y no, resulta que llama la atención que el mayor parámetro es el asociado al precio del petróleo, que son los términos de intercambio. Entonces, digo, por supuesto que estos resultados dan pie a más investigación, porque hay que ver qué hay detrás de muchas de estas cosas, ¿no? Pero creo que sí el trabajo es interesante en términos de poder vincular las variables financieras y las macroeconómicas, cuando en realidad los trabajos o son financieros o son macro. Pero en este caso tratamos de vincular los dos tipos y creo que tenemos resultados muy interesantes que ojalá den pie a otros trabajos, ¿no? Yo quisiera agregar, bueno, sobre el volumen de la liquidez, tienes razón, no hay un parámetro, una variable que mida directamente ese efecto en el modelo. Y estamos asumiendo, como comentaba Santiago, que pues eso se ve a través de tasa forward y se ve a través del movimiento de la tasa de interés. Y se ve eso porque se mueve de una forma más abrupta después del 2009. Entonces, estamos asumiendo, basándonos en la literatura del BIS, que estos movimientos se han dado por la liquidez. Entonces, si hay, no hay una comprobación econométrica, sino lo asumimos por trabajos del BIS, pero también un poco por la lógica que comentamos. O sea, es espantoso la inundación de dinero que hay en el mundo y estos movimientos tan abruptos no son causalidad, no son una coincidencia
así puramente espuria, ¿no? O sea, las dos cosas van de la mano, sin embargo, no está comprobado específicamente esto, sino está asumido en el modelo. Sobre la volatilidad, si piensas en el VIX, un poco sí lo estamos incorporando. De hecho, eso también fue un poco mi estrategia, la del doctor, en el sentido que no venimos un parámetro de volatilidad directo, pero en realidad estamos utilizando un parámetro de volatilidad y decimos, esto no comprueba la prima de riesgo porque, como dice el Banco de México, la volatilidad internacional es el primer factor, el primer componente principal del cambio en la prima de riesgo mexicana. No sé si lo dije bien. O sea, el VIX es el primer factor que genera fluctuaciones en la prima de riesgo mexicana. Entonces, con esta estrategia basada en su estudio, incorporamos en realidad un componente de volatilidad que es el VIX. Y sobre la magnitud de los parámetros, este es un punto muy bueno que hubiera debido yo mencionar en la tesis, bueno, en la presentación, sin embargo, está mencionado y hay un párrafo en el trabajo donde justamente decimos esto. Parecen que estos coeficientes son muy chiquitos, pero si vemos históricamente es cuánto se ha movido. Por ejemplo, en la caída del precio del petróleo, en la caída de los mercados financieros en 2008, estas variables son variables que se mueven alrededor del 40%, 50%, hasta 100% se pueden depreciar en 1, 2, 3 semanas. Entonces, tener un parámetro muy chiquito no quiere decir que no tenga efecto o que es despreciable. Quiere decir que hay que multiplicarlo por un cambio luego en la variable muy fuerte. Entonces, es un buen punto, un excelente punto que hubiera tenido que decir yo, pero gracias por el comentario. Sí, de hecho, ahí justamente lo que acabas de mencionar, Lorenzo, si pones, por ejemplo, los impulsos respuesta, por favor. Sí, voy. Es decir, claro, hay que multiplicar el parámetro por la cantidad, lo que dice Santiago, ¿no? O sea, porque ahí la relación es de un punto que se mueve la variable determinante a cuánto se mueve la variable endógena, en este caso el tipo de cambio. Pero si vemos ahí, por ejemplo, el choque, ¿no? Los impulsos respuesta, ¿no? Es decir, si se mueve en 1%, o sea, se choca la variable explicativa en 1%, ¿cuánto se mueve porcentualmente? Es una desviación estándar. ¿Cuánto se mueve el tipo de cambio? ¿No? Y vemos que no son magnitudes despreciables, ¿no? Es decir, el forward, si se mueve, es chocado por una desviación estándar, la variación del tipo de cambio es 0.01, lo mismo que las expectativas, incluso el RO, la prima de riesgo es incluso poco más alta, ¿no? Y son equiparables quizás un poquito menos que los términos de intercambio. Ahora, si hablamos del volumen, efectivamente, como dice Santiago, aquí habría que multiplicar eso por la magnitud del choque. O sea, lo que está haciendo ahí es estandarizar los choques y las respuestas, pero si vemos eso multiplicado por el volumen de flujos, pues efectivamente el efecto puede ser muy grande. Y bueno, yo no sé si sea el último comentario, ya quizás nos estamos extendiendo un poco, pero a mí lo que me quedó muy claro, Lorenzo, si te puedes ir por favor a la gráfica donde tienes el tipo de cambio real, la evolución del tipo de cambio real. Es decir, en 2014 el precio del petróleo comienza a caerse, ¿no? De hecho, América Latina tenía un viento de cola hasta ese entonces, ¿no? Desde 2007, 2006 quizás, ¿no? Y después tenemos un viento de frente, como le llamó, pues así le llamaron en la literatura, ¿no? Es decir, viento en contra, porque los términos de intercambio empezaron a empeorarse para toda la región, o sea, toda América Latina, digo, Argentina, Uruguay, exportan cereales, Brasil, bueno, fue la muerte, ¿no? En nuestro caso fue el petróleo, ¿no? Y eso se fue a tipo de cambio. Y aún las depresiones cambiarias no elevaron la tasa de crecimiento económico. No sé si tienes ahí la gráfica de crecimiento económico, Lorenzo. No, en la presentación no lo tengo. O si la puedes recuperar ahorita así rápido del otro artículo que estamos haciendo sobre crecimiento potencial, por favor, Sí, si lo encuentras. Sí, lo tengo. Entonces, algo que de aquí nos llevó a otro trabajo que estamos elaborando también, es de que la literatura dice que entre más depreciado, y por ahí empecé mi intervención, el tipo de cambio hay mayor
¿Pueden crecimiento ver? económico. Perdón por interrumpir. No tienes que cerrar y volver a abrirla, Ok. porque dejas de compartir y vuelves a Sí. compartir. Entonces, 2014 es la fecha donde empieza a depreciarse el tipo de cambio, pero no se eleva la capacidad de crecimiento potencial. Por el contrario, en 2014 es cuando la capacidad de crecimiento potencial comienza a reducirse. Es otro trabajo que estamos elaborando con los chavos del CEMPE y con Lorenzo. No, más adelante, donde está el crecimiento potencial, más Okay. ahí. Justamente, si ustedes ven, 2014, el crecimiento potencial comienza a caer justamente cuando el tipo de cambio comienza a depreciarse fuertemente. Este resultado para mí es muy importante y cuestionaría estos resultados que han tenido Rodrick, Rami, Respetti y otros más, incluso yo antes, ¿no? Que pensaba que un tipo de cambio depreciado, incluso lo compartía yo con Jaime Ross, que un tipo de cambio competitivo era favorable al crecimiento. Y lo que vemos ahora es que no, es decir, en la medida que el tipo de cambio se ha ido depreciando, ha provocado otros efectos que tienen que ver con la tesis de Lorenzo, efectos financieros en la inversión pública y en la inversión privada que en términos de pago de deuda, de deuda externa. Entonces, este artículo nos llevó a la tesis de Lorenzo con este artículo y nos lleva a una explicación adicional de la caída del crecimiento secular, del crecimiento de México. O sea, que las depreciaciones cambiarias, al menos en los últimos 10 años, no han sido favorables al crecimiento económico. Parece ser que claramente están deteniendo el crecimiento económico, al menos, que además se asocia a otras hipótesis que han trabajado varios economistas estadounidenses al estancamiento productivo del mundo, ¿no? Entonces, por más que se deprecie un tipo de cambio, si el mundo no crece, pues no vamos a inundar de exportaciones, ¿no? A un mundo que no crece, ¿no? Gracias, Lorenzo. Gracias. Sí. Muy bien, increíblemente interesante lo que dicen, controvertido. Carlos Santana tiene la mano levantada, quiere hacer una pregunta o comentario, entonces adelante, Carlos, por favor. Carlos Santana, el guitarrista México-estadounidense. No, fallamos en ese sentido, solo tenemos a un joven entusiasta estudiante, pero no toca la guitarra hasta donde sabemos. Perfecto. Lamentablemente mis dotes de guitarra nunca se dieron. Fallo por mi nombre, pero muchas gracias por la ponencia. La verdad es que comparto mucho la emoción del trabajo realizado. Tengo múltiples dudas. Como principal incentivo del seminario creo que es hacernos más preguntas con estas investigaciones. Y aquí me sale a relucir los comentarios realizados porque igual en los trabajos del BIS revisados a partir del 2019 en adelante, hemos visto la aplicación de un Integrate Inflation Targeting ocupado por países como Chile, ocupados como países ya un tanto más desarrollados. Entonces, mi pregunta es, ¿México debe aplicar metas macroprudenciales para evitar mayor volatilidad en el tipo de cambio o perturbaciones en el tipo de cambio? Y con eso sería todo. Agradeciendo siempre la presentación, muy buena presentación. Gracias. ¿Me permites, Lorenzo? Claro, profesor. Gracias. Mira, de hecho, justamente después de la crisis financiera mundial del 2009, se ha subrayado la importancia de los bancos centrales en que deben regular variables financieras importantes, por ejemplo, la relación de activos a deuda, ¿no? Que se conoce como el apalancamiento, ¿no? Es decir, que los bancos centrales, sí quisiera enfatizarlo, su objetivo prioritario, no único, prioritario, es controlar la inflación, mantenerla estable en términos de un objetivo, que siempre es en términos de la brecha de producción. O sea, cuando se dice que los bancos centrales no les importa el crecimiento, es falso. Siempre los bancos centrales fijan su postura monetaria en términos de la brecha de producción.
y lo que quieren hacer con su política estabilizadora es hacer que la tasa, que el crecimiento potencial, más bien que el crecimiento observado esté cerca o sea igual al crecimiento potencial. Con eso mueven la tasa de interés. Entonces, la hipótesis que es neo-keynesiana es que cuando o sea, tiende a ocurrir, no siempre, pero tiende a ocurrir que cuando la brecha es cero, la inflación tiende a estar baja y estable. Puede ser que no, por algunos momentos o algunos procesos, pero ese es digamos, el enfoque general. Luego, desde 2009, y hay un libro que yo les recomiendo mucho, que es un libro que compilaron Bernanke, en fin, varios economistas muy importantes después de 2009, y que tiene que ver básicamente con la importancia de las políticas macroprudenciales que deben aplicar los bancos centrales. Y aquí la preocupación del BIS, donde está Carstens, es esa, ¿no? Que ya no podemos dejar que los bancos comerciales incurran en altas prácticas de riesgo, porque a mayor riesgo su expectativa de ganancias es mayor, pero también aumenta la probabilidad de fracasos financieros, ¿no? Entonces, los bancos comerciales tienen el incentivo de incurrir en altos riesgos porque saben además que no pueden quebrar, porque los van a rescatar al final de cuentas, ¿no? Digamos, esa frase de too big to fail, ¿no? O sea, demasiado grande para fracasar o para quebrar, porque siempre nos van a rescatar. Entonces, si nos rescatan, podemos incurrir en conductas de riesgo. Y ahora lo que están haciendo los bancos centrales, precisamente, es dándole mucha importancia a las políticas macroprudenciales. Permítanme un segundo, voy a tomar el libro para recomendarse. Recomiendo mucho estos dos libros, no sé si los pueden ver. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Este es un libro que lo editó Oliver Blanchard, David Romer, Michael Spence y Joseph Stiglitz, nada menos, ¿no? Y este libro lo que pretende hacer es restablecer ese tipo de importancia de los macroprudenciales. Aquí escriben muchos secretarios de Hacienda y gobernadores de bancos centrales. Este otro libro, aquí escriben muchos banqueros centrales, y este libro fue coordinado por Akerlof, premio Nobel, Blanchard, Romer y también Stiglitz, ¿no? Entonces aquí habla de las políticas macroeconómicas que deberían seguir después de la gran crisis financiera del 2009. Y creo que en ese sentido los acuerdos de Basilea, ¿no? Sobre todo Basilea III, ¿no? Son muy importantes justamente para evitar caer en quiebras masivas como las que tuvimos en 2009, ¿no? Pues ahí el papel de los bancos centrales es muy importante, no de defender a intereses malos, sino justamente defender la estabilidad y el sistema de pagos nacionales y el sistema de pagos internacional. Entonces yo recomiendo muchos dos textos, me parece que escriben además los big shots, ¿no? Muchos premios Nobel, Jean Tirole, en fin, los que les enseñé, creo que son textos que me parece que si tu interés, Carlos, es entender las políticas macroprudenciales, creo que por ahí hay mucho que hacer, y creo que en este país, en México, se ha hecho muy poco sobre políticas macroprudenciales. Es más, el término ni siquiera se maneja, mucha gente no lo conoce, políticas macroprudenciales, ¿no? Entonces se piensa que solamente los bancos centrales solamente manejan la tasa de interés, pero este aspecto macroprudencial es crucial ahora, ¿no? Gracias. Bueno, yo agrego algo y te agradezco la pregunta porque tendría muchísimo que decir sobre eso, en el sentido que una de las discusiones no, pláticas, que siempre tengo con el doctor es el rol de las políticas macroprudenciales en términos de estabilidad cambiaria. Porque esta es mi personal opinión, es que se ha hecho más en los países desarrollados mucho para las políticas, para la estabilidad del sistema financiero, que los bancos no quebren,
pero si lo vemos desde el punto de vista de países en desarrollo, no se ha hecho prácticamente nada para que primero el sector no corporativo, no financiero, no se endeudara en moneda extranjera. Segundo, que la divisa sea estable. Entonces, yo creo, y el trabajo que estoy haciendo actualmente en la CEPAL va justo de esta manera. Estamos haciendo un estudio sobre cómo implementar políticas macroprudenciales para América Latina desde un punto de vista de América Latina, de países que tienen divisas muy volátiles. Creo que se necesita hacer más las políticas macroprudenciales, no solamente la estabilidad correctísima y que apoyo totalmente del sistema financiero, sino también que una empresa, un corporativo, no tenga límites tanto cuanto tengan los bancos para endeudarse en moneda extranjera, para luego un día encontrarse que quebra porque o tiene un mismatch, un currency mismatch, porque la divisa se depreció por expectativas, por eventos afuera de los fundamentales de México y porque nadie le dijo, oye, tienes que limitar tu deuda extranjera. Entonces creo que para los países en desarrollo vayan implementadas muchísimo y un manejo más activo de la cuenta de capital, que no quiere decir restricciones de flujos de capitales, sino un manejo más sano, un manejo que en 15 días no te cambia la evaluación de tu divisa de mucho. Pues creo que es saludable para los países en desarrollo. Carlos tiene digamos, un adendum a su pregunta anterior, y es que si la regla de política monetaria debe incluir la inflación del precio de activos financieros o se deben de usar otros instrumentos. Para inflation targeting, es que inflation targeting solamente considera la inflación al consumidor y bueno, sobre eso hay discusiones y debería incluso considerarse qué tipo de inflación, ¿no? Si la subyacente o la inflación menos volátil, pero hasta donde yo sé, no se incorporan precios de activos, sino son precios al consumidor, ¿no? Entonces no se incorporan precios de activos de ningún tipo en inflation targeting, ¿no? Yo coincido que los precios de activos deberían, no digo que sea inflation targeting, pero o sea, no se puede inundar el mundo de liquidez esperándonos a subir la inflación y darnos la vuelta y no mirar el precio de los activos en los últimos años, sobre todo este año en donde nosotros estuvimos encerrados en nuestra casa y los mercados financieros tuvieron una subida, no sé, generada por cuál factor macro, pero ahí alguien debe tener registro de lo que está pasando en el precio de estos activos. No sé si bajo el esquema de inflación, pero de alguna manera sí necesita uno considerar la inflación en términos financieros de los activos. Muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo. ¿Desearía ocupar estos minutos finales, doctor, para hablarnos sobre la reunión trimestral del CEMPE? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por recordármelo, ya se me había olvidado, ¿no? Bueno, les comparto la invitación el martes próximo a las 12 del día. Tenemos la primera reunión trimestral del año. Vamos a hablar sobre política económica, inversión y crecimiento. Y bueno, van a estar, me parece, el cartel está muy interesante. Nancy Müller, que es profesora de la FAC, va a hablar de la política económica en tiempos de pandemia. Va a estar Fausto Hernández, que es el director del Departamento de Economía del CIDE. Va a hablar de inversión y crecimiento 2018 y 2020. Y yo voy a presentar algo que ya de alguna manera comentamos aquí, Lorenzo y yo. Es un trabajo también derivado de su tesis, bueno, de cosas que yo he hecho, más lo de la tesis de Lorenzo y este artículo. Y lo que queremos ver es analizar la relación de inversión privada con inversión pública y ver su efecto de crecimiento económico de largo plazo, digamos, desde 1970, pero sobre todo centrarlo en los últimos años. Entonces yo creo que pues ojalá puedan estar. Es el martes próximo a las 12 del día. Y yo creo que es interesante escuchar
es decir, puntos de vista diferentes, en fin, ¿no? A mí me gustaría mucho que estuvieran ahí y nos pudieran acompañar. Tienes ahí la invitación, entonces si me pudieras ayudar, Daniela, por favor, ahí con los profesores del área, ¿no? A lo mejor se interesan. Sí, por supuesto que sí, yo se las hago llegar vía correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, la transmisión de la reunión trimestral del CEMPE será por su página de Facebook y su canal de YouTube, ¿cierto, doctor? Sí, ahí viene incluso en la publicidad, ahí vienen los sitios. De acuerdo, Y muy bien. También pueden checar, si por alguna razón no pueden estar, después pueden ver los videos en la página del CEMPE, ¿no? Sí, así es. Se quedan almacenados y también en la página de la facultad estará el cartel, está ya de hecho colgado el cartel para que todos, no solamente los estudiantes, los profesores, sino cualquier persona interesada que desee integrarse a la reunión pueda descargar el cartel y entrar a la reunión. Bueno, pues si no hay nada más que decir, les agradezco muchísimo el favor de su presencia, de su asistencia. Doctor Eduardo, muchas gracias. Siempre es muy fácil trabajar con usted, debo de decirlo. La coordinación siempre con usted es muy rápida, es expedita y lo agradezco muchísimo. Es muy bueno trabajar con usted. Gracias, Lorenzo. El día que tengan su artículo publicado, les pediría por favor que nos lo hagan llegar para compartirlo. Tenemos varias personas interesadas en leerlo. Entonces, les agradezco y en breve también les haré llegar la constancia de su participación. A todas y a todos los invito a nuestra próxima cita, ¿no? Nuestra próxima reunión, donde el doctor Miguel Cervantes Jiménez nos hablará sobre la interacción de las inversiones pública y privada en México y está programada, como todos ustedes saben, el 26 de marzo de este año, por supuesto. Les estará llegando la comunicación a través de correo electrónico y recuerden que serán acreedoras a una constancia de asistencia cuando cumplan, digamos, con el 100% de esa asistencia. Entonces, les agradezco muchísimo, que tengan una excelente tarde y un muy buen fin de semana a todas, a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Les Daniela. agradezco igualmente. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Buen